¿Verdad que estamos viendo de perezosos y problemático? Ok, vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Tesalonicenses. Hoy vamos a terminar ya con este libro, con esta carta, con estos versículos. Terminamos y y ha sido de gran bendición el haber ido a través de la primera carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí ha sido de gran bendición el prepararme, el estudio, meditación, la oración que he tenido en este tiempo. El Señor me ha hablado de muchas maneras y espero que ustedes también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 6. 6, ¿lo encontraron? ¿Sí? Okay. Dice así el versículo 6, dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no hacer una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Versículo 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido y es y siempre será de gran bendición para cualquier persona que se aboque a leerla, estudiarla, meditar en ella, dejar que tú hables, Señor, a través de ella, a sus vidas, a sus corazones. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, y es la única que tiene el poder para destruir esos malos hábitos que existen en nuestras vidas. Pedimos, Señor, para que en esta hora tu palabra haga esa obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en esta sección del versículo 6 al 18 hemos estado viendo las 3 razones para que esos creyentes perezosos y problemáticos cambien sus costumbres, puedan cambiar sus costumbres. Y aquí el apóstol Pablo, en las instrucciones que da, sí, ¿verdad?, van dirigidas también para los ociosos, los problemáticos, pero también para la congregación. Para la congregación, ¿por qué? Porque la congregación, la iglesia, es una familia, es una familia. Entonces, debemos de participar en la vida de la familia, todos juntos, sea cualquiera que sea la situación, ¿verdad?, que estemos nosotros viviendo. Debe ser toda la familia la que pueda participar, porque somos una unidad. Somos una unidad. Entonces vimos, ¿verdad?, primeramente que el apóstol Pablo dice: ya nada más lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, el mandato de la palabra, tiene que ser suficiente para que ustedes, los ociosos, los que están causando problemas en la iglesia, se arrepientan y se pongan a trabajar con sus manos y no sean una carga para la congregación y no estén causándole conflicto a la congregación con ustedes que están de atenidos a la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque ya había habido en varias ocasiones la amonestación de parte del apóstol Pablo
Y pues después de tiempo, ¿verdad? Ya más de un año, pues no se habían corregido. No se habían corregido. Entonces, pues el apóstol Pablo está diciendo, miren, si a nosotros, si a mí, como el apóstol Pablo, no me ven con la suficiente autoridad, bueno, pues la palabra de Dios. Porque pues en aquel entonces, ¿verdad? No tenían el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento está lleno de instrucciones y de enseñanza en cuanto a lo que es el trabajo, en cuanto a al no trabajar, a la flojera. Nomás lean el libro de Proverbios y van a ver cuántas ilustraciones y ejemplos hay en cuanto a la pereza, al no querer trabajar, al trabajar arduamente. Hay mucha enseñanza condenando y aprobando, condenando la flojera y aprobando el trabajar duro, ¿verdad? Entonces les dice, ahí está pues la palabra de Dios, háganle caso a la palabra de Dios. Y si no, pues, ¿qué ejemplo les dimos nosotros? Dice el apóstol Pablo. Les dimos un ejemplo de arduo trabajo, que trabajamos arduamente cuando estuvimos ahí entre ustedes. No fuimos ninguna carga para ninguno de ustedes, así como esos tesalonicenses flojos estaban siendo una carga para la congregación. Dice, no, nosotros no hemos sido ninguna carga. Y la razón número 3, que ya va a ser la última que vamos a ver, les dice también, ¿verdad? Para evitar la expulsión, les dice, miren, hermanos, no insistan en ese comportamiento desordenado, porque lo único que pueden esperar es que se les expulse de la congregación. Que venga la disciplina hasta el último punto de la disciplina. ¿Verdad que en un hogar también aquí como nosotros, en nuestros hogares, lo último en cuanto a la disciplina para un hijo que está siendo problemático es correrlo de la casa? ¿Verdad que sí? ¿Es fácil hacer eso o es doloroso? Es bien doloroso, pero ¿verdad que se tiene que hacer? Hasta para proteger al resto de los hijos que uno tiene. Si uno tiene una familia que les está afectando a ellos emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, les está afectando, y pues tiene uno que proteger al resto. Lo mismo pasa en la iglesia. Se tiene que proteger a la congregación, al resto de la familia, cuando un miembro está siendo problemático y está causando conflicto y desajustando la vida familiar de una iglesia, que es por eso que el apóstol Pablo ahora les dice, cambien, corríjanse, porque si no, va a llegar hasta este punto. En el versículo 14 dice, si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Denúncienlo públicamente, digan, hermanos, no le den compañerismo al hermano Sergio Armijo. No quiere arrepentirse, quiere seguir en ese mismo estilo de vida, y por favor, hermanos, ya nadie le ayude económicamente. Porque era lo que estaba pasando, ¿verdad? Que pues les daba lástima que el hermano y que no. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quería trabajar o no quería trabajar? Sí, ¿qué dice? ¿Quería o no quería? No quería, no que no pudiera trabajar. No que estuviera lisiado, incapacitado. No quería trabajar. Por eso el apóstol Pablo ya les había dicho, el que no quiera trabajar, que no coma. Que no coma, si no quiere trabajar, pues que no coma. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que pues es una situación cuando se tiene algo así que afecta a la congregación, Una congregación puede ser afectada de ver lo que está pasando, ¿verdad?, de tal manera que afecta emocional, espiritualmente, que miembros, ¿verdad?, los que son más afectados pueden hasta dejar de hacer el bien, dejar de hacer
lo que están haciendo, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo les tiene que decir, en cuanto al resto de ustedes, los que no son flojos, los que no están causando problemas en la congregación, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Les dice, no se dejen afectar por estos hermanos que están afectando, pero no se dejen afectar. No se dejen afectar y ustedes sigan haciendo el bien, sigan sirviendo al Señor, sigan con ánimo, no se desanimen porque ven lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la congregación, que es lo que muchas veces pasa. Vemos que están sucediendo cosas que no nos gustan en la congregación y mucha gente dice, no, yo mejor me voy. Yo les he dicho, ¿y a dónde te vas? ¿A una iglesia perfecta? Donde no pasen cosas como las que pueden pasar aquí. ¿Te vas a ir a buscar esa iglesia? Ahora, si encuentras esa iglesia perfecta, ni te unas porque la vas a echar a perder. Porque nadie es perfecto, ni hay una iglesia perfecta. En todas las iglesias va a haber los mismos conflictos, los mismos. En todas las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias están formadas de personas como nosotros, pecadores que han sido salvados, perdonados por Jesucristo y no salvos también. En todas las iglesias hay esas dos clases de personas, salvos y no salvos. Problemáticos y no problemáticos. Vamos a encontrar eso. Entonces, por eso les dice, no se cansen de hacer el bien. Ustedes sigan haciendo lo que es la voluntad de Dios. Sigan haciendo. ¿Por qué? Porque en situaciones así, hermanos, el enemigo de nuestras almas aprovecha. Él aprovecha para venir a traer desánimo y que las personas se desanimen. Y si una persona se desanima, ¿verdad que baja su interés por las cosas de Dios? Baja su envolvimiento en las cosas de Dios. Va a bajar cuando una persona se desanima. Llega el momento en que el desánimo puede hacer que una persona simplemente se rinda y abandone las cosas de Dios. El desánimo. Por eso, hermanos, dice el desánimo es la mayor herramienta del enemigo, de Satanás. No le des la satisfacción de darte por vencido. Porque esa es la manera en la que nosotros podemos confrontar el desánimo, no dándonos por vencido. Porque esa es la meta del desánimo, que nos demos por vencido. Y digamos, no, pues ya, esto no es para mí. No, esto no sirve. No, esto es una mentira, esto es un engaño, y esto, el otro. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos. ¿Okay? Porque, fíjense, este otro dicho de Tennessee Williams dice, estar decepcionado es una cosa y desanimarse es otra cosa. Estoy decepcionado, pero no desanimado. Puede uno decepcionarse y sobre todo, hermanos, tenemos que tener cuidado, decepcionarse uno de las personas que están causando el problema. Porque muchas veces en nuestra carnalidad podemos decepcionarnos del liderazgo de la iglesia porque están llevando a cabo un proceso de disciplina con esos hermanos que están causando conflicto. Y entonces muchas veces, la decepción es, pero pues ¿por qué? Se supone que somos una iglesia de Cristo que debe de prevalecer el amor y la gracia, pues ¿por qué van a, por ejemplo, a expulsar o van a disciplinar a esta persona, verdad? Y podemos caer en eso. Y eso es lo que les decía, ¿verdad?, en el otro mensaje, que la disciplina en la iglesia es una acción de la iglesia en total, líderes y congregación, todos participando. No es nomás de los líderes, porque luego a los líderes los ponen como los malos y ustedes son los buenos. Y no es así.
Todos somos buenos, todos somos una familia de amor y de gracia, pero que obedecemos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, que es el momento de aplicar disciplina, la aplicamos todos. ¿No les está diciendo eso el apóstol Pablo a la congregación? Hermanos, es momento de que apliquemos disciplina, porque estos hermanos no se han arrepentido, siguen en sus malos caminos, ¿verdad? Y han sido pacientes. Siempre la disciplina se aplica con paciencia, así como lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Con paciencia, paciencia y amor, paciencia y amor. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo balancea esta situación porque como podemos irnos al extremo de qué malos los líderes que quieren hacer eso, podemos irnos al otro extremo, córtenle la cabeza, esto, con un espíritu de maldad, de querer, como quien dice, venganza, revancha, cuando el apóstol Pablo dice, no, hermanos, sí, los van a amonestar, los van a disciplinar, pero no los vean como enemigos, dice, sino llámenle la atención como lo harían con un hermano, no como con un enemigo, dice. Entonces, con mucho amor, con mucho cuidado. Se fijan que aquí estas instrucciones el apóstol Pablo se las está dando a la congregación que tiene que participar, ¿verdad? Dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención. ¿Quién les tiene que llamar la atención también? ¿Nomás los líderes? Porque muchas veces lo que pasa en las iglesias, los líderes les llaman la atención y luego no falta quien miembros de la iglesia diga, pobrecito, no, es que esos son malos, ¿verdad? Pero no, pobrecito. Yo sí soy un buen cristiano porque mira, yo sí te palmeo la espalda. ¿Y verdad que no debe ser así? Eso nomás muestra, ¿verdad?, nuestro carácter débil, nuestra... que queremos quedar bien con todos. Cuando la Biblia dice que no debe ser así. No debe uno de tratar de querer quedar bien con todos. Nomás trate de quedar bien con Dios. Nada más. Nada más. ¿De veras, ustedes creen que yo quiero quedar bien con todas las personas? Claro que hay la tentación de querer quedar bien con todos, hay la tentación, pero pues tiene uno que decir, no, pero esto dice la palabra de Dios, esto es lo correcto hacer y lo voy a hacer, aunque la persona me diga, eres el diablo, ni modo. Yo hice lo que dice la palabra de Dios. Porque si hay algo que para mí, ¿verdad?, como pastor, que se me hace lo más difícil en el ministerio pastoral, es la disciplina en la iglesia. La disciplina, y nosotros lo sabemos también en nuestro hogar. ¿Le duele a usted tener que disciplinar a un hijo? ¿Verdad que sí? Por eso es que muchos padres erróneamente dicen, deja de hacer eso porque te voy a dar. Y lo decía el chaval, te voy a dar, y te doy 3, 1, 2, y nunca llega el 3. Y ahí están, ¿verdad? Ahí se la llevan todos los días con el mismo sistema de que no pasa nada, porque es difícil, es duro, ¿verdad?, tener que disciplinar. Y hay muchos padres que cuando ya supuestamente van a disciplinar, los agarran y, ¡ey! Que cale, que duela. Por eso la Biblia dice, debe ser una varita, ¿verdad?, porque las varitas queman. ¡Pah! Y se siente que caso, como decía un niño, ¿verdad?, que conozco, cuando más le daban con la varita y no sabía español, era la única palabra que sabía. Y decía, caso, papá, caso. Bueno, entonces, no los vean como enemigos, dice el Señor, ¿verdad? No los vean como enemigos, hay que verlos como un hermano. Ahora, les he mencionado, ¿verdad?, de que ese es el problema ahorita con muchas iglesias modernas, ¿verdad?, de que
Y les digo porque lo he oído, lo he leído de pastores, de expertos en crecimiento, que el por qué las razones muchas iglesias no practican la disciplina en la iglesia. Y según verdad es porque hoy en día no es realista aplicar disciplina en la iglesia. La gente es muy diferente al pasado. La gente hoy en día son hipersensitivos. Y por eso tiene uno más bien que aumentar la gracia. Aumentar la gracia. Entonces, hasta cierto punto, cuando yo lo digo, entonces, Dios es malo. Y lo que dijo, si lo aplico yo ahorita, estoy no aplicando gracia, estoy aplicando ¿qué? Odio, coraje, falta de amor, o qué si yo aplico la palabra de Dios. Y terminamos con lo mismo, ¿verdad? Con la disciplina en nuestro hogar. Terminamos diciéndole a la iglesia, también sigan diciendo, no hagas eso, te doy 3. Y nada, nunca pasa nada. Nunca pasa nada, no. Nunca se llega al punto de la disciplina. Entonces, quiero enseñarles lo que la Biblia dice, las razones que revela la palabra de Dios por las cuales una iglesia, acuérdense, cuando hablo de iglesia estamos hablando de liderazgo y congregación, deben de aplicar disciplina. Deben de aplicar disciplina, ¿verdad? Y se los enfatizo para que cuando tengamos situaciones así, puedan apoyar, puedan participar, puedan aprobar, no quieran quedar bien, ¿verdad? Con la persona bajo disciplina, queden bien con el Señor, nada más ahí, que con Él sea con el que querramos quedar bien, ¿ok? Entonces, la primera razón, cuando hay diferencias personales entre cristianos, ¿acaso no va a haber diferencias personales entre nosotros? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben cuál es la situación más común que pasa cuando hay una diferencia entre hermanos? Yo ya no le hablo. Ya no quiero saber. Si mucho nomás. Dios le bendiga. Pero yo ya no, nada con esa persona. Dígame ustedes que eso es espiritual o es carnal. Dígalo. Dígalo, hermanos. Es carnal, hermanos, esas reacciones, porque no son bíblicas. No son bíblicas. Bíblicamente, ¿verdad? Que la Biblia nos dice, somos una familia, debemos de vivir en unidad. De tal manera, dice el Señor, si tú te acuerdas que tienes algo contra un hermano, dice, pues deja tu ofrenda ahí, ve primero, reconcíliate y ahora sí ya puedes ir a adorar al Señor. Amén. Pero muchas veces pasa que las personas están aquí, domingo tras domingo adorando y no se pueden hablar. Pero según esto, adoran al Señor. ¿Será bíblico tal cosa? No, entonces, hermanos, no caigamos en el error del cristianismo buffet. ¿Sí saben lo que es un restaurante buffet? ¿Qué es? Usted vaya y escoge lo que le gusta, ¿verdad? Así también el cristianismo, yo escojo lo que me gusta y lo que no, eso no, yo no creo en eso, no, yo no practico. Y nomás lo hacemos buffet, el cristianismo. Cuando el Señor nos dice, no, aquí está lo que yo enseño, lo que yo pido, lo que yo quiero, obedécelo. No estuvimos cantando, ¿verdad? El canto que dice, yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú seas mi Señor. Bueno, yo soy el esclavo, yo soy el siervo, que lo único que hago y debo hacer y puedo hacer es obedecerte a ti. Amén. Es todo. Es todo. Entonces, diferencias personales. ¿Cómo dice que tenemos que manejar cuando hay una diferencia personal entre hermanos? Primeramente dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona.
O sea que se han reconciliado. ¿Sí? Entonces siempre esa debe ser la meta en un proceso de disciplina. Reconciliarnos con el hermano, que el hermano se arrepienta, que el hermano vuelva al seno de la iglesia, siendo un miembro que sea para edificación de la iglesia y no problemático para la iglesia. Siempre debe ser esa la meta. No mi deseo de venganza, de que órale, córtenle la cabeza y punto. Entonces, pero ¿por qué creen que puse en blanco esas palabras? Porque es lo menos que se hace. Es lo menos que se hace. En mi experiencia, cuando una persona fue ofendida por otro, empieza a compartirlo con otros. Ah, pues no, es que el hermano, la hermana me dijo, ella llamó y le dijo a los y empieza, ¿verdad?, a compartirlo con otro. ¿Está bien eso? ¿De acuerdo a las instrucciones? No. Ahora, vamos a poner esa persona, que es otro caso que yo he visto, que dice, no, yo no le voy a decir a nadie de la congregación, pero voy a ir a hablar con el pastor. ¿Está bien eso? ¿De acuerdo a ese versículo? No, ni con el pastor, ni con el diácono, ni con un anciano, ni con nadie. Usted, primeramente, su responsabilidad es en privado, uno a uno, con la persona, con el propósito de reconciliarse con esa persona, no con el propósito de que queden claro que tú eres el diablo y yo soy un ángel. No, de reconciliación con humildad, con amor. Se va y se busca la reconciliación. ¿Se fijan? Entonces, acuérdese de esas palabras en blanco. ¿Qué dice? Háblele en privado, ¿ok? No le diga a nadie más, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Le puedo decir a mi esposa? ¿Le puedo decir a mi esposo? Y luego dice el versículo 16, el siguiente versículo dice, pero si no te hace caso, o sea, si no pudiste lograr la reconciliación, la persona sigue en la carne, igual dice, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Ahora llevas, hermanos, esos testigos que llevas, una vez más, no son con la meta de decir, órale, vénganse, vamos a agarrarlo. Aquí lo agarramos a esta persona. Vamos a cincharlo entre nosotros 3, ¿verdad? Como luego decimos. No. Lo que está diciendo aquí es que llevo ayuda, ¿verdad? Que ya les pedí, hermanos, tienen oración, necesito que me ayuden. Queremos ganarnos al hermano, queremos que haya una reconciliación con este hermano, tengo este problema. Y entonces van todos igual, con la misma actitud, con la misma motivación, con el mismo espíritu del Señor, a tratar de trabajar para que puedan reconciliarse esos hermanos. Para que puedan reconciliarse esos hermanos. Entonces, ahí dice, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. Ahora, ¿qué pasa si después de esto la persona sigue necia, terca, en su carne? Dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Ahora, ¿se fijan? Este es el proceso, hermanos. Primero, en privado, 1 a 1. Ya si no se logró la meta, ¿verdad?, de la reconciliación, dice, entonces busca ayuda, nada más 1 o 2 personas que te ayuden. Si después de hacerlo con 1 o 2 personas también fracasó el proceso, la persona no pudo haber reconciliación, dice, ahora que te ayude toda la congregación. Entonces, el propósito de decírselo a la iglesia es para que ahora la iglesia pueda también hablar con ese hermano y decir, hermano, ¿qué pasó? Ya, reconcíliese. Pues, ¿cómo vamos a estar así? Somos hermanos, somos una familia, tenemos que vivir en unidad. ¿De qué le va a servir estar con ese veneno en su corazón? Nomás no le va a hacer ningún bien espiritual. Y entonces ya, toda la congregación procurando llamarle y todo.
lo más seguro es que esa persona va a terminar cediendo cuando ve que la congregación está envuelta pidiéndole que ya se arrepiente y se reconcilie. Dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso después de que la iglesia hizo sus esfuerzos, pero hermanos, dice la iglesia, ¿qué quiere decir? Que la congregación lo haga, no nomás una sola persona o dos personas de la congregación, no. Sentir que yo soy parte de esta iglesia, soy miembro de esta iglesia, esta es mi familia, este es mi hermano, es mi hermana, yo voy a envolverme en esta situación y lo voy a orar y le voy a llamar para, en el nombre de Cristo, pedirle que se reconcilie con el hermano, con la hermana, y entonces hace uno un esfuerzo espiritual, todos unidos. ¿No creen ustedes que con un esfuerzo espiritual unido de toda la congregación no tenga más poder en el corazón y en la vida de un creyente que está endurecido? ¿No creen? Pero entonces tiene que ser toda la congregación, ¿verdad? Por eso la Biblia lo presenta así. La iglesia. ¿Se fijan? A la iglesia. ¿Y qué dice? Dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso después de que la iglesia hizo su esfuerzo, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Trátalo como un incrédulo o un cobrador de impuestos. ¿Se fijan? En otras versiones, ahí donde tenemos aquí incrédulo, que dice, trátalo como un ¿qué? Un gentil. Dice, trátalo como un gentil o publicano, dicen otras versiones, gentil o publicano. Gentil era una persona que no era un judío, que no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces es por eso que ya una traducción más moderna dice, trátalo como que esa persona en realidad no conoce al Señor. Esa persona no ha nacido de nuevo. Trátalo así. ¿Y cómo trata uno a una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Como enemigo? No, tiene que seguir el amor, ¿verdad? Buscando la salvación de una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Entonces dice, trátalo como un incrédulo o un cobrador de impuestos. Es decir, ustedes, ¿cómo está eso? Si viene un agente del IRS a mi casa, ¿cómo lo debo de tratar? Porque eso es lo que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Eran los agentes del IRS en aquel entonces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere decir? Trátalo como un cobrador de impuestos. Bueno, un cobrador de impuestos en ese tiempo era un judío, pero que trabajaba para el gobierno romano. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos antes de su conversión, antes de seguir a Jesucristo? Y cuando un judío trabajaba para el gobierno romano, los judíos completamente lo desechaban a esa persona de la vida familiar del pueblo de Israel. Esa persona no podía ir a una sinagoga, no podía ir al templo, no podía participar de las fiestas judías. La misma familia decía, ya no eres mi hijo, y quedaba completamente fuera del compañerismo de la familia. Y muchos no les importaba, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque se hacían ricos como cobradores de impuestos, se hacían ricos. Y entonces preferían el dinero que todo lo demás. Entonces, un cobrador de impuestos se le consideraba una persona que había traicionado al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice aquí un cobrador de impuestos, puede uno decir, bueno, sí creo que esa persona sí es un cristiano, pero ha traicionado al pueblo de Dios, ha traicionado todos nuestros valores. ¿Acaso uno de los valores principales del cristianismo, del evangelio, no es la reconciliación, el perdón? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios, porque estamos en enemistad con Dios.
y vino para reconciliarnos. Entonces la reconciliación es algo muy crítico que muchas veces nosotros no lo vemos la importancia que tiene ante Dios, la reconciliación. ¿Cómo puedo yo aceptar que Dios me reconcilió con Él, y luego yo no me puedo reconciliar? Fíjense, Él siendo perfecto y santo, y yo un pecador, una basura, y Él me reconcilia con Él, y no me puedo reconciliar basurita con basurita, ¿no nos podemos reconciliar? ¿No? Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que tengamos esa mentalidad. O lo considero que él no ha nacido de nuevo, o tal vez sí nació de nuevo, pero está traicionando los valores del Evangelio. Es un traicionero. Entonces, es así, ¿verdad?, como la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que seguir estos pasos, ¿ok? Bueno, esta es la primera razón por la disciplina, ¿ok? La segunda, cuando una persona está causando divisiones. Las divisiones en la iglesia, cuando una persona está causando divisiones, son peligrosas las divisiones. Pueden terminar hasta con una iglesia, Yo lo he visto. Entonces dice en Tito 3:10, el apóstol Pablo escribiéndole a este joven pastor, Tito, para que pudiera manejar una situación que había ahí en la iglesia. Dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de la iglesia. Expúlsalo. ¿Se fijan que se tiene que llegar hasta la expulsión? De poderle tener que decirle a una persona, ¿sabe qué? Tú no quieres arrepentirte, no quieres cambiar tus caminos, no eres bienvenido aquí. No eres bienvenido. ¿Creen que sea fácil hacer eso? No es fácil. Entonces, si para uno como líder no es fácil tener que hacer eso, ustedes tienen que apoyar y también decir, para mí no es fácil, pero lo tengo que hacer también. Y no con que, ay, pobrecito, no, pues yo sé que para acá y que para allá, y querer hacer sentir a esa persona como una víctima, y ay, bien malos estos líderes de la iglesia, son unos fariseos, nomás andan viendo a quién crucificar. Digo porque cuántas experiencias no he tenido en esto, porque desde un principio, ¿verdad?, fue una de las cosas que yo les dije al concilio de la iglesia cuando me consideraron para pastor de la iglesia. Le dije, yo creo en la disciplina de la iglesia. ¿Qué es eso? Nunca se ha aplicado. Bueno, esta es la segunda manera, cuando una persona causa divisiones. ¿Se fijaron? En el primer caso, ¿verdad?, de una diferencia interpersonal entre personas, vimos, ¿verdad?, los pasos, ¿verdad?, en privado, semiprivado, y luego la congregación. Eran 3 pasos, ¿verdad? Aquí son 2 pasos nada más. Dice 1 y 2 veces. Se le llama la atención, pero si no te hace caso, expúlsalo de la iglesia. Expúlsalo de la iglesia. Número 3, vamos a ver una tercera razón. ¿Ok? Una tercera razón. Por inmoralidad. Por inmoralidad. La Biblia habla de esto. ¿Okay? Y el ejemplo, ¿verdad?, que tenemos aquí en la Biblia de un caso de inmoralidad, pues por supuesto que viene de la iglesia de Corinto. Como les he dicho, la iglesia de Corinto era el dolor más grande de cabeza que tenía el apóstol Pablo. Era la iglesia con errores doctrinales, con errores de toda clase por la carnalidad, ¿verdad?, que prevalecía en la congregación. Entonces es algo que nosotros debemos de cuidar, que no prevalezca entre nosotros la carnalidad, sino la espiritualidad. La espiritualidad, porque la espiritualidad va a hacer que nos podamos someter a la palabra de Dios. Y la carnalidad, no.
La carnalidad se conforma con la religiosidad, nada más con la apariencia de ser piadoso, de conocer al Señor y nada más, pero nada de compromiso con el Señor, nada de una verdadera entrega al Señor, nada de verdaderamente vivir la vida cristiana que revela la palabra de Dios, nada de eso, nada de eso. Entonces, por inmoralidad, porque fíjense la situación ahí en Corintios, fíjense nada más lo que dice, es ya del dominio público, ya era público, la ciudad de Corinto sabía que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¡Wow! ¿Se imaginan? La situación aquí, o sea, con la madrastra, y la tenía como mujer, tenía relaciones con ella. Ahora, la iglesia de Corintios se sentía tan espiritual, ¿verdad? Como pasa hoy en día, se sienten que son una iglesia que tiene más gracia que la que Dios tiene en la Biblia. Porque ellos no van a practicar la disciplina bíblica porque eso ya en realidad no es realista para nuestros días, para nuestra sociedad. Lo único que va a pasar es que usted se va a quedar sin congregantes. Si enseña esto y si aplica esto, se va a quedar. Y si usted quiere crecer como nosotros, una iglesia mega, olvídese la disciplina. Y ahí, ¿verdad? Todo se vale. Todo se vale. El que los puede dirigir en la adoración, ¿verdad? Bien bonita, en la adoración los dirige y los músicos y todo. Y pueden estar en fornicación, en adulterio, usando marihuana, haciendo... No hay problema. Eso es entre tú y Dios, todo eso, nada más. Y verdad que se oye como atractivo decir, ay, pues sí es cierto, es entre mí y Dios nada más. Sí, que no se meta la iglesia conmigo. Pues se oye como muy lógico, pero en la carne, pero no en el espíritu de la palabra de Dios. En el sistema de la palabra de Dios, dice aquí, ¿verdad? Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y saben cuál era la actitud de la iglesia? Esa, de sentirse ellos de que aquí no pasa nada, que somos una iglesia de gracia, comprendemos, pues si ellos se quieren y se aman, tienen sus corazoncitos y esto y lo otro. Y puede uno sacar todo eso, ¿verdad? Que se lo aplica también al lesbianismo, al homosexualismo, a todo eso, ¿verdad? Bueno, si ellos tienen su corazoncito, se aman, pues ya, ¿yo quién soy yo? Ya, déjenlos. Y andamos con esas. Y fíjense lo que dice en el siguiente versículo, ¿verdad? Dice, y de esto se sienten orgullosos. Fíjense nomás de que este hermano estuviera con la madrastra, teniendo relaciones, dice, se sienten orgullosos. Por eso, porque creían que eran una iglesia de mucha gracia. Dice, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Qué contestaría usted a esa pregunta? ¿Sí o no? Contéstelas. ¿Qué diría usted? ¿Duda qué contestar? La pregunta dice, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Sí o no? Sí. Si la pensó es porque dice, ay, qué feo está eso. Entonces decimos, está mal la Biblia y yo estoy mejor que la Biblia. Qué exagerada es la Biblia, pero no, yo soy moderado. Esta es palabra de Dios, hermano, si lo quiere creer. No soy yo, ¿verdad? El que estoy inventando estas enseñanzas. Nomás yo lo único que hago es decirles lo que dice la palabra de Dios. Es todo. ¿Y qué dice que se tiene que hacer con esa persona que está
en esa inmoralidad ahí. ¿Qué dice? Expúlsalo. Decirle, mira, si no hay arrepentimiento en tu vida, no eres bienvenido aquí en la congregación. No eres bienvenido aquí en la congregación si no hay arrepentimiento. Y así lo tiene uno que hacer, y lo hemos tenido que hacer aquí en la iglesia, hermanos. Lo hemos tenido que hacer. Y no me arrepiento, ¿verdad? De haber hecho eso, y que haya habido también algunas personas que no les gustó y se fueron de la iglesia, porque eso pasa muchas veces. Hay personas que no les gusta y dicen, no, pues yo no estuve de acuerdo en que... Y se van de la iglesia. ¿Qué voy a hacer yo? Para que no se vaya nadie, mejor no hago nada, no hacemos nada de disciplina para que no se vaya nadie. ¿Creen que esa sea una buena opción? ¿Sí o no? No, porque no lo deben de hacer uno con su familia en el hogar, porque va a afectarle a todos sus demás hijos. Si usted tiene a un hijo, bueno, tiene varios hijos, y uno de ellos está entercado en fumar marihuana, en usar drogas y todos los demás hijos están viéndolo, ¿no ve usted que los va a afectar a todos ellos también? ¿Y qué va a hacer? Va a decir, pues no, es que yo no lo puedo decirle que se vaya de la casa, porque pues ¿a dónde va? ¿Qué va a sufrir? Entonces vas a sacrificar a todos los demás, nomás por uno, por el culpable. No, tiene uno que decir, hijo, me duele mucho, lo siento mucho, pero vámonos. Yo no quiero que afectes aquí. Así pasa, son afectados. Yo caí en las drogas cuando estaba en México, que estaba chico, porque yo vi a mis hermanos usando drogas. Y hasta vi dónde la escondió, ¿verdad? Uno de mis hermanos. No tenía yo más que 12 años de edad cuando fui y saqué un cigarrillo de marihuana donde la tenía escondido y me fui a calarle. Y de ahí en adelante, pum, la cosa nomás a escalar, empeorar y empeorar y empeorar. Entonces, son afectados, hermanos. Y así también en una iglesia, por eso es que las instrucciones de Dios son realistas y dice, saca el cáncer. Si no sacas el cáncer, se va a esparcir en todas partes. Sácalo, expúlsalo. Haz una cirugía. ¿Okay? Haz una cirugía. Y sin embargo, los corintios se sentían orgullosos porque pues, no hicieron nada. Porque eran una iglesia de mucha gracia, de mucha comprensión. Pues, si se quieren, si se aman, ¿quiénes somos nosotros para impedirles? Ellos tienen su propio corazoncito. Y allá entre ellos y Dios, que se arreglen. Y podemos andar con toda clase de excusas carnales en vez de decir, Dios dice esto. Y la palabra de Dios es la que debe de regir y reinar en nuestra vida. Ok, queda tiempo, 5 minutos, pues. Lo último, número 4. Okay. Sí han estado apuntando las razones, ¿verdad? Ok, qué bueno, porque necesita uno saberlas, ¿verdad? La número 4 y es la última que la Biblia menciona en cuanto a las razones por las cuales hay que aplicar disciplina. La número 4 dice falsa doctrina. ¿Okay? Cuando hay falsa doctrina. Fíjense lo que dice en Romanos. En 1 Corintios, no, 1 Corintios es Romanos, creo. Romanos 16, 17. Sí, es Romanos. Es en Romanos, dice, es Romanos, ¿qué capítulo, Corey? 16, 17. Sí, 16, es Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y transforman la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Apártense de ellos. ¿Okay? Otra vez esa palabra apartar quiere decir que puede llegar al punto en que se le tenga que expulsar a esas personas que insisten en enseñar enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Lo que hacemos aquí en esta iglesia, cuando una persona indica que está interesado en unirse a la iglesia, pues yo les digo, miren, ahí en nuestro
website. Ahí tenemos lo que creemos. Ahí está lo que creemos, para que usted lo vea. Y si usted está de acuerdo en cómo creemos aquí, está bien, puede unirse a la iglesia. Pero si no está de acuerdo, pues, ¿cómo hay personas que pueden decir, no, pues es que yo no creo por ejemplo, yo no creo en la disciplina y esto y lo... Bueno, pues hay otras iglesias que creen como usted. Vaya a una iglesia donde no vaya a causar divisiones. Donde usted vaya a estar a gusto y conforme porque creen como usted, pero muchas veces no. Es que yo quiero cambiar esta iglesia, como hay personas, ¿verdad? Recuerdo al principio, años atrás, cuando empezamos a cambiar de los himnos a la música más contemporánea, con grupo, alabanza, quisieron entrar pentecostales, carismáticos, diciendo, ahorita es nuestra oportunidad, esta iglesia ya va a caer, ya va a entrarles el espíritu. Y tuve que decir, no malinterpreten, no es que estemos hacia en ese camino de que usted nos va a enseñar cómo temblar y caernos, no, esto no es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces tuve que confrontar situaciones así, ¿verdad? Entonces, hay quienes quieren trastornar la fe de los creyentes y enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Apártense de ellos. Entonces, ¿se fijan ustedes las 4 razones por las cuales se puede aplicar disciplina? ¿Consideran ustedes que sea correcto lo que dice la Biblia de aplicar disciplina? ¿Consideran ustedes que sea correcto que esta iglesia aplique disciplina? Ay, ahí ya cambia, pastor. Ahí ya cambia. La pregunta es que si les gusta lo que enseña la Biblia, sí, pero ya aplicarlo, no sea tan violento. Llévesela más calmado. No, y acuérdense, hermanos, siempre la disciplina, la razón de la disciplina, ¿qué dice la Biblia? Que Dios al que disciplina es que al que ama. Al que ama. Debe ser por amor la disciplina. Porque nos amamos los hermanos y por amor tenemos que aplicar disciplina. ¿Acaso usted aplica disciplina a sus hijos porque los aborrece o porque los ama? Que los ama. Y verá que tiene que aplicarle la disciplina. ¿Qué dice la Biblia? El que no disciplina a sus hijos es que no lo ama. No lo ama. Se ama más a sí mismo la persona que no aplica disciplina a sus hijos que a sus hijos, porque dice, ay, me duele disciplinarlos. Me duele sacarlos de la casa porque ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Pues que a él que se las arregle, pero si no ha querido ser parte de esta familia con unidad y con orden y de acuerdo a nuestras reglas y nuestra ética y nuestra moral, vámonos allá que Dios se encargue de él, ¿verdad? Entonces sí duele, pero tiene uno que dejar que Dios haga la obra que tiene que hacer en ese hijo descarriado, que Dios haga esa obra que Él quiere hacer. Y muchas veces nosotros estamos interviniendo y impidiendo que Dios los quebrante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre metiéndoles el cojincito, que no caiga duro, que no caiga duro, y que no caiga duro, y que no caiga duro. Déjelo que caiga duro para que lo quebrante el Señor. Déjelo. Pero no, me duele mucho. Es que yo sí quiero mucho a mis hijos. Yo sí los quiero mucho. ¿Y Dios no nos quiere? Mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos quiere mucho y con un amor perfecto, dice la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos llevado a través de estos hermosos escritos, estos libros, estas cartas a los tesalonicenses. Señor, ayúdanos a que verdaderamente podamos poner en práctica lo que hemos escuchado. Señor, no queremos ser
oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Sabemos que ahí está la bendición completa cuando oímos con atención y con interés tu palabra y de la misma manera la obedecemos. Gracias pues, Señor, por ser tú tan paciente con nosotros y lo que tú hayas hablado a nosotros, lo que nos hayas enseñado, lo que tú nos hayas advertido, que lo podamos nosotros creer y podamos obedecerte a ti, Señor, lo que tú nos has hecho ver. Te pedimos pues, Señor, que podamos honrarte y glorificarte con obediencia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, déjenme despedirlos